Hola a todos y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña a la distancia Tamara Molina. ¿Cómo estás, Tamara? Oli, muy bien. ¿Y tú, Ariel? Todo bien, ha sido una semana larga, una semana, si bien concurrida noticiosamente, no tanto como semanas anteriores con muchas informaciones, sí cosas que sucedieron anteriormente que entre feriados y administrativos y cosas que no sucedieron, por ejemplo, que nos atacaron en Instagram y muchas cosas Desde que Camboya. desde Desde Camboya, Camboya. que algún día le vamos a contar Un story time una de, story de time nuestros de ataques. lo que nos sucedió cuando este ataque y un montón de cosas que han sucedido en casi 3 años, que cumplimos la próxima semana. Cómo pasa el tiempo y además también estamos a puertas de nuestro capítulo número 100. Estamos cerca ya de cumplir nuestros 100 capítulos en Actualizando el Medio. Lo Pasando las que, dos cifras, pasando a las las dos tres cifras. cifras, tres cifras. Lo que Ya. nos tiene muy muy contentos como medio de comunicación, que idealmente es seguir creciendo cada día más. Pero eso, antes de comenzar, como siempre nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, como Radio F5 en Instagram, Radio F5 en Facebook, en Spotify, Apple Music y YouTube. Y también seguirnos en Twitch todos los días lunes y miércoles a las 8:30 de la noche. Normalmente partimos, hoy día partimos un poquito más tarde. Eh, pero siempre va a ser a las 8:30 para que ustedes se informen junto a nosotros. Y si después lo quieren ver completo en las otras plataformas de audio como YouTube, Spotify y Apple Podcast. Tami, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hoy día venimos recargados nuevamente de política nacional o crónica nacional, como le quieran llamar, ya que vamos a hablar de un tema muy controversial que lleva 3 años discutiéndose en el Congreso y que finalmente se aprobó y está listo para ser despachado. Y estoy hablando del TPP-11, este Tratado, no, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, un nombre bien confuso y también un tema que ha dado para mucha polémica dentro del mundo de la política, así que por eso les vamos a comentar toda esta parte de este tratado y también por otro lado tenemos la polémica que se ha generado con el nombramiento del nuevo director de Metro que es Nicolás Valenzuela, que en periodos del 18 de octubre del 2019 llamó a evadir por medio de Twitter y ahí todo el mundo político también ha salido a criticar este nombramiento que ha tenido por ahora el respaldo del gobierno, así que sobre esos temas hoy día les vamos a estar contando en este programa. Muchas gracias, Tami. Estos dos temas muy polémicos, con mucho que comentar, sobre todo el primero que vamos a pasar a comentar inmediatamente. Así que el tratado, el TTP-11, donde ingresó a su discusión el año 2018. Primero era el TTP-12, pero después se salió de Estados Unidos y quedó como TTP-11. El TTP-11 es por la cantidad de países que hay en este tratado, que son Australia, Canadá, Japón, México, Malasia, Nueva Zelanda, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, Brunei, Perú y Chile. Todos los países han ratificado con la aprobación que pasó en el Congreso Nacional, todos los países lo han ratificado menos Brunei. Es el único que no ha firmado este tratado, pero está a puertas de hacerlo y se comenzaría a regir con la totalidad de sus integrantes y firmantes iniciales. El que se salió de este tratado es Donald Trump. Fue Estados Unidos el año 2016 y Chile fue uno de los impulsores durante el gobierno de Michelle Bachelet en esta primera instancia y también en su segunda tramitación desde el 8 de marzo del 2018 y ahí inició su discusión siendo aprobado el 17 de abril del 2019. Ya también tú me vas a contar mucho más detalles, pero por qué se genera tanto movimiento, sobre todo en el mundo político, es por el hecho que el mundo del Frente Amplio estuvo en contra desde el principio. El presidente Gabriel Boric tiene poleras con esta contra, y ahora como presidente tenía la facultad de poder retirar el proyecto de discusión, el proyecto o más que el proyecto, el tratado, su discusión del Congreso Nacional, pero no hizo nada.
Entonces aquí donde se ven muchos frentes y muchas cosas para conversar entre medio. Me acuerdo que ya conversamos de este tratado en su momento, buscando explicarlo, buscando qué es, pero ahora se vuelve también más relevante, producto que fue aprobado en el Senado. Tami, ¿qué es el TTP-11? Si es que nos puedes contar de qué trata este tratado que involucra a 11 países del Asia-Pacífico. Así es, como decías tú, es un tratado que se compone por estos 11 países y por eso se llama TPP-11. Y en rasgos generales, a lo simple, es un tratado económico global que es una alianza entre estos países, estos 11 países que tú mencionaste, y se habla de que este económicamente podría ser uno de los tratados más importantes a nivel global, eh, con alianza entre estos países, generando principalmente ventajas económicas y de apertura al comercio y de ciertos productos y con rebajas arancelarias, que por eso mismo desde el mundo económico se valora mucho que este tratado se haga. Y eso también ha sido como un tema que ahí está la polémica de por qué Boric no ha hecho nada, porque se sabe que, como decías tú, está totalmente en contra sectores del Frente Amplio, y en la votación que se aprobó con 27 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Dentro de estos votos en contra están diputados, o sea, perdón, senadores oficialistas. Es decir, del Partido Comunista, uno de ellos, Daniel Núñez, que es del Partido Comunista, que fue muy activo en decir que no iban a estar de acuerdo con esto. Y ahí se han generado muchas tensiones dentro del mundo político, considerando que la coalición de gobierno está conformada por Apruebo Dignidad, que sería Frente Amplio con Partido Comunista, y por otro lado, Socialismo Democrático, que cabe recordar que durante este último tiempo, con el cambio de gabinete que se realizó luego de la votación del plebiscito, entró de lleno el socialismo democrático, con figuras como Carolina Toá en el Ministerio del Interior y Ana Lía Uriarte también. Y estas personas del Partido por la Democracia están a favor del TPP-11. Entonces ahí se nota este enfrentamiento. Eh, y, por ejemplo, también está el tema de que esta votación se trató de dilatar. Y ahí está el tema, porque el TPP-11 es un tratado que, como decías tú, ya todos los países lo tienen ratificado, excepto que sería Chile, y se llama Brunei, el otro Brunei. país que no está ratificado aún, porque, como decías tú, Gabriel Boric tiene atribución única de decir si este tratado se ratifica o no, pese a la votación del Senado, que fue positiva en este caso. Entonces, ¿por qué Gabriel Boric no ha hecho nada? Por un lado, se habla desde el mundo político que podría haber cambiado de posición considerando todo el tema económico, que se anuncia una recesión para el otro año, pero a la vez, bueno, tenemos la inflación también, pero a la vez están todas estas críticas, que es la principal polémica del TPP-11 con estos tribunales externos que tienen que ver con eh, que un tribunal externo, tengo aquí el nombre preciso, eh, acá se llama, relativo a la solución de controversias entre los Estados parte y los inversionistas. Es decir, que atenta un poco a la soberanía. Y en este caso, con este tema principalmente, que es lo que más ha generado polémica y en lo que el gobierno está poniendo su foco, tiene que ver con las side letters, que las side letters son como un tipo de acuerdo complementario al TPP-11 que se suscriben por lo mínimo dos partes. Por ejemplo, Chile se puede poner de acuerdo con Canadá, por ejemplo, para que dentro del acuerdo general se genere como un mini acuerdo dentro de ese acuerdo, y ahí digan, ya, saben que en este punto relativo a la solución de controversias entre los estados y los inversionistas externos no sean aplicables en nuestro país. Entonces están trabajando en estas side letters, que también hubo polémicas ahí porque la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, no sabía lo que eran las side letters, ahí en medio de un punto de prensa. Las side letters han sido la protagonista dentro del TPP-11, entonces el gobierno está apelando a eso. Por eso, en primer lugar, la votación era mucho antes, pero pidió una prórroga que fue liderada por el senador Daniel Núñez, y se votó finalmente para un tema de ganar tiempo, y por ahora la decisión que se ha tomado desde el gobierno es ratificarlo cuando ya se tenga claro qué va a pasar con las side letters. Pero no se sabe cuánto tiempo podría tomar esto. Podría tomar muy poco tiempo, es decir, semanas, meses o incluso años. Entonces ahí está el tema, pero finalmente desde el mundo político, de cierta forma, podríamos decir oposición, centro o socialismo democrático. Incluso, por ejemplo, hoy día estaba
si no me equivoco, 24 horas o CNN, uno de estos dos canales, el senador Lagos Weber, Sí, Ricardo y Lagos. comentaba que él está de acuerdo con el TPP, o sea, es parte de toda esta centro izquierda que están de acuerdo y ven esto como una inversión, un tratado único para hacer crecer y abrir mucho más la economía de nuestro país. Y de cierta forma decían, claro, efectivamente podemos decir que aunque el oficialismo sí o sí está en contra, o sea, se sabe, aunque es parte del oficialismo, parte de los ministros cuando fueron diputados votaron en contra de este tratado, lo que se dice es que efectivamente valoraban que no haya sido de lleno algo negativo, porque si decía que si el gobierno hubiera tenido la convicción de que no es parte de su lineamiento, no están de acuerdo con esto en ninguno de sus aspectos, tiene el poder de sacarlo y de salirse de este tratado inmediatamente. Entonces lo que valoraba mucho este gesto de tratar de hacer un tiempo, hacer un espacio, ver qué pasa con las 6 letters, y si esto sale bien, yo creo, la verdad, no sé, ahí entramos un poco en la mirada de lo que puede pasar, yo creo que esto se va a terminar ratificando de alguna forma, si es que las 6 letters eh, llegan al consenso que se tiene respecto al tema de los acuerdos entre países, porque creo que el gobierno está muy presionado por todos lados, porque tiene dentro de su misma coalición divisiones y en el Congreso ya es muy poderoso el tema de la derecha, la economía, que es un tema que está como hoy día en la agenda pública, se ha tomado la economía, todo lo que se viene. Entonces yo creo que por ahí va la cosa, pero en resumen esto sería, como les decía, un tratado que lo valora mucho por el tema de la apertura económica, pero por otro lado también hay otros temas que después más adelante se los podemos mencionar, que son las desventajas y por los puntos que no estarían de acuerdo parte incluso del oficialismo con el TPP-11. Muchas gracias, Tami, por ese informe inicial sobre qué es el TTP-11. Y por mi lado, lo que te puedo comentar eh, para poder aportar a la conversación es un poco los puntos en contra que se están planteando sobre las contras que tiene el TTP-11 y un poco cuáles son los principales ejes de discusión. El TTP-11, como bien decía la Tami, es un tratado de apertura económica principalmente en temas de agricultura y agropecuarios. Como aquí es donde entra mucho lo que se dice de la privatización de las semillas. Entonces, como no es, por ejemplo, un tratado que beneficie para la exportación de cobre, por ejemplo. Entonces, solamente se concentra en temas de agricultura y agropecuarios, que en Chile es uno de los principales países que se puede concentrar eso y el Asia Pacífico es muy así. Entonces, como bien decía la Tami, se abre un mercado se habla un poco de 500 millones de personas, eh, sumando a todos los mercados que sumarían los 11 países que se tienen. Una de las contras es que se habla que ya se tienen acuerdos bilaterales y aranceles portuarios ceros con una gran mayoría de estos países. Llámese Perú, llámese Canadá, llámese Nueva Zelanda, que tienen ya acuerdos, tratados de libre comercio que benefician mucho esto, entonces no tendría gran relevancia que se aprobara el TTP-11, que entrega mucho más libertades y sobre todo al mundo privado. Aquí es donde está el gran pero, y como bien decía la Tami, que era el gran pero que daba el gobierno, que era el capítulo 9, que habla de la solución de controversia. Entonces, tenemos que está primero este tratado, está este tribunal que da las contras, y ahí donde está el gobierno para apuntar a las side letters. Las side letters para decir que en el TTP-11 ellos no iban a suscribir el hecho de eh, suscribir el hecho de que se use el capítulo 9 del TTP-11. Entonces, aquí es donde gira todo. Se habla de que Chile va a tener muchas más restricciones para poder, por ejemplo, tener empresas estatales, sobre todo con el tema de agricultura y el control de las semillas. Esto va a afectar al tema minero, por ejemplo, del litio, que se habla mucho de la empresa nacional del litio. No. ¿Por qué? Porque está concentrado principalmente en temas agropecuarios. Eh, Se habla el tema de la cultura indígena. Va a afectar, es lo más probable. Es lo más probable que, si es que se mantiene tal como está, haya se vaya a pasar a llevar
los derechos indígenas, expertos de las Naciones Unidas, hablan de que puede significar un poco el riesgo, sobre todo con el manejo de la tierra, que en Chile ha sido uno de los grandes temas, sobre todo con el mundo indígena. Entonces, ahí es donde se genera otra polémica. Esta todavía no sé si es muy mito o realidad, que es el tema de las farmacéuticas. Se habla que las farmacéuticas, creo que es como agropecuario y farmacéuticas, todavía no lo tengo muy claro, que van a tener un mayor control respecto a los precios sobre los medicamentos. Y que se habla con el TTP-11 pueden subir el precio de los medicamentos, pero eso estaría en mucha duda. Y hay otras que van, otras normativas que entra un poco a la especulación y al mito que puede llegar a ser realidad, pero con una magnificación de todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, se habla mucho de que se pueden restringir el derecho a huelga, el derecho a la jubilación, al descanso, a las vacaciones pagadas, porque todo gira en torno a legislaciones laborales que puedan afectar a las ganancias de las transnacionales. Sobre todo de los países que van a estar acá, llámese Canadá, Nueva Zelanda, Perú, Brunei, Malasia, etcétera, etcétera. Entonces, puede pasar eso. Yo creo que es prácticamente imposible, porque igual hay acuerdos de derecho internacional, de derechos humanos, que se dice, por ejemplo, si Chile no tiene vacaciones pagadas, puede generarse un problema muy, muy grande. Entonces, ¿puede que suceda? Sí. El TTP-11 lo permite dentro de esta idea de que hay una serie de consulta, que no es tan consulta como tal. Chile sigue teniendo eh, como poder, pero tampoco hay transnacionales tan poderosas que se involucren en las decisiones de los países. Entonces tampoco subámosle tanto el pelo a las transnacionales que pueden llegar y decir, no, sé que en Chile se acaba la cuestión. No, no es tan así, porque sigue teniendo un Estado, sigue habiendo una jurisdicción, sigue habiendo, conviviendo todo. No es que el TTP-11 se pase por encima todo lo que existe para poder destruir el Estado chileno. No es tan así. Pero puede restringir un poco más de cosas, sobre todo por ejemplo el tema del agua, que creo que es el que se pone más en juego en esto, producto que, como bien sabemos, esto va muy centrado con el tema de la agricultura. Entonces el agua y las plantas de agricultura van muy de la mano. Entonces las tenencias de agua pueden generar ciertos problemas. Entonces ahí están un poco las contras sobre la mesa. ¿Chile puede perder soberanía? Sí, puede perder, porque pasa muy a la consulta de ciertas empresas que sí o sí tienen que tener voz dentro de esto, como en cualquier cosa, pero esto le da un poco más de certeza. Y aquí donde va la discusión de qué pesa más. Si como pesa más el crecimiento económico, la apertura económica, que la discusión un poco de estos peros que se pueden tener. Y en una situación como la que tiene Chile, se complica un poco más del decir vale más el crecimiento económico que las consultas a las transnacionales y todo esto que va sucediendo. Y yo siento que ahí es donde se sopesa más la discusión, porque como todo tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, pero hay que saber qué sopesar. Si me preguntan a mí, yo encuentro que Chile se tenía que apuntar a las 6 letters primero, como, como punto de llegar a la discusión antes. Esto se puede haber hecho mucho antes, esta discusión se está haciendo en el 2018. Obviamente se jugó muy a ganador con el acuerdo constituyente, con la convención constituyente. Entonces se llegó muy a ganador a eso, no terminó saliendo bien y ahora el gobierno también no está en posición de sacar el TTP. La derecha se lo hubiera comido vivo. Y la misma gente, porque cada vez la derecha está agarrando más fuerza y está agarrando más confianza en la ciudadanía. Porque como lo hemos conversado, Chile es un país de oposición. Cualquier cosa que diga el gobierno está mal. Y cualquier cosa que diga el que está en contra del gobierno está bien. Entonces, como se genera esta discusión y esta disyuntiva, el gobierno no está en posición como para poder decir, ya, lo saco y se acabó la cuestión. No, no creo que las cosas funcionen tan así, y ahí donde también se ve que hay dos esferas dentro del gobierno
que hace que se quiebre un poco esto. Lo conversábamos como antes, por ejemplo, antes socialismo democrático no estaba tan las esferas tan grandes del poder en el gabinete. No estaba en interior, no estaba en las Express, sino estaba más a prueba de dignidad. Con Giorgio Jackson, con Camila Vallejo, pero ahora entró Analia Uriarte y Camila Toá, dos estandartes de la concertación. Entonces ahí es donde las cosas empiezan un poco a cambiar y aquí es donde el gobierno termina haciendo el giro hacia el centro. Y es lo que le toca. A mi pesar, yo era muy fanático del Boric Chapro Dignidad, pero no le queda de otra. Siento que a mi pesar, por supuesto, no me gustó la gestión del gobierno porque creo que se pudo haber hecho antes, se pudo haber hecho mucha esta discusión, pero de nuevo, se fue muy a ganador con el acuerdo constituyente, lo que ahora se está viendo que fue un golpe mucho más duro que por lo menos lo que nosotros conversábamos y lo que nosotros pensábamos. Entonces no lo coloca en posición de discutir con nadie. Sí, eso era lo que hoy día también mencionaba en esta entrevista que estaba dando públicamente la Voz Bebé, porque decía, claro, y él responde igual un poco como mucho a la crítica de esto que dices tú de que el gobierno no gobernó por, ¿cuánto periodo? Marzo, abril, mayo, 6 meses. Un Como poco más. que todo, la crítica como de la oposición es que en ese periodo el gobierno se fue a ganador con apostar por el plebiscito, con declaraciones de que si no pasaba esto, el programa de gobierno no iba a ser posible, eh, sabiendo que igual apostó. En resumen, apostó sabiendo que tiene un Congreso en contra, tuvo que incluir al centro sí o sí, eh, con la Contraloría dentro de la moneda. Por ejemplo, el TPP-11, como decías tú, se viene discutiendo hace mucho tiempo. Esto podríamos haberlo tenido zanjado y decir, ya sabes qué, se aprobó, yo no puedo ir contra la voluntad del Congreso, lo voy a aprobar, pero tengo esta carta bajo la manga y con esto dejo más tranquilo un poco, aparte de mi sector que está reclamando sobre todo la soberanía y todo el tema que tú comentabas de estas desventajas que podía haber tenido. Entonces, bueno, se le viene duro al gobierno, la verdad. Recién es el primer año, pero han pasado muchas cosas, como dices, esto es lo que le tocó. Eh, Hizo una apuesta y perdió en esta apuesta y ahora ha tenido que rearmarse de muchas cosas. Queda tiempo de gobierno todavía, pero está difícil, sobre todo porque le toca una situación económica complicadísima. Ya se sabe que el otro año va a haber recesión, sí o sí. Bueno, Pero Marcel ahora ahí se está está viendo yendo a buscar como... inversionistas. Es que eso, Mario Marcel dice que no. El Banco Mundial dice que sí. Mm, ¿A quién creerle? No lo sé. Entonces se habla, por no lo ejemplo, de sé. que Chile va a tener en este informe del Banco Mundial, que igual fue como, que era que los únicos dos países en el mundo que van a tener recesión, o bueno, de este informe, los únicos dos países que van a tener recesión era Chile y Haití. Entonces a Haití le mataron a un primer ministro y Chile estaba en las mismas posiciones. Eh, pero sí, el escenario económico se viene muy difícil, pero hay ver con quién confiar respecto a que si hay o no recesión. Por ejemplo, los números de la inflación están bajando, así que ver, pero que el escenario está complicado, no te voy a negar. Lo que está complicado, está complicado. Claro, de hecho hoy día la misma Jimena Rincón de C decía que si él está en medio de estas declaraciones por el TPP-11, que claro, si Chile no llegaba a aprobar el TPP-11 podríamos convertirnos como en Haití. Así como que de un extremo Ya, a otro, o sea, yo entiendo que la situación está difícil, sí, es verdad, hay que ser responsable, hay que buscar formas de hacer crecer la inversión, como les decía Mario Marcel, ahí ya va de nuevo a Estados Unidos a convencer inversionistas, y también lo que decían, es que claro, ahí Marcel está jugando un rol clave, el tema de los aranceles es como igual algo que atrae mucho a la inversión, y también lo que decían como desde el mundo económico también con este tratado, es que las side letters ya, a ver, por un lado el tratado uno se ratifica totalmente, pero que estar a la espera, aún así da un poco de inseguridad a los inversionistas. O sea, lo mejor sería que esto se sacara luego, si sí o si no rápido, para saber qué va a pasar pues, finalmente en esta área que tú dices de la economía.
Y bueno, el Fondo Monetario Internacional había dicho que Chile sería el único país de la región que en Correcto. 2023 tendrá una caída en el Producto Interno Bruto. Entonces, por lo menos podemos ver que las entidades internacionales están siendo bastante, por decirlo así, catastróficos en la situación económica. Así que eso, y respecto a este tema que decías tú de los mitos y cosas que se podían decir, que están en discusión principalmente con la aprobación de este tratado, en el caso de la Revolución Democrática, que es parte oficialista, partido oficialista, y podemos ver que desde el inicio han estado como oposición al tratado, y Catalina Pérez, por ejemplo, que es la presidenta de Revolución Democrática, dijo que ella no lo iba a aprobar, y así muchas figuras de este partido han recalcado esto y bueno, ¿por qué rechazan el TPP-11 públicamente? Ellos han dicho, porque no queremos que grupos transnacionales demanden al Estado cuando queramos mejorar las condiciones de nuestra sociedad. También dice que el acuerdo tiene altos costos en términos de autonomía regulatoria para el país, que era lo que les mencionábamos. También que porque en materia medioambiental es declarativo y no aborda los reales desafíos ambientales. También porque nuevas empresas públicas, como la Empresa Nacional del Litio, no podrán tener acceso a ayudas estatales. Esto es lo que decías tú un poco como que, ¿qué tan real podría ser esto caer como en el mito de la desventaja real? ¿Qué tanto peso va a tener una transnacional? Y finalmente, ¿qué limita los derechos laborales eh, a solo los establecidos por la OIT, dejando fuera derechos fundamentales como la huelga, la jubilación, el descanso, las vacaciones pagadas y otros? Esta es parte de lo que dice Revolución Democrática, pero por otro lado se dice que gran parte de estas cosas que yo les leí recién podrían ser un poco sobre mitos. Por ejemplo, acá en la tercera hay un artículo que habla de las 5 mitos y 5 certezas del TPP-11, habla de la pérdida de la soberanía, porque, bueno, dicen que efectivamente, de alguna forma, todos los tratados internacionales implican un cierto límite a tu soberanía, pero en un mundo globalizado como el que tenemos hoy día es muy frecuente, porque finalmente toda la economía está abierta. Los países, dice también acá, entre los más desarrollados, más aperturas tienen al comercio y a los tratados internacionales. Por ejemplo, la Unión Europea. Entonces, dice también que se ha señalado en repetidas ocasiones que el tratado impediría regulaciones nacionales en distintas materias. Sin embargo, el propio preámbulo del tratado reconoce expresamente los derechos de las partes para regular y tener la flexibilidad necesaria para establecer sus propias prioridades legislativas y regulatorias. Entonces ahí como que tratan de que esto finalmente igual ya, pérdida de soberanía, pero hasta qué punto, ¿cierto? También, por ejemplo, el impacto de los derechos laborales, como le decía Revolución Democrática, sobre el derecho a huelga, vacaciones pagadas, jubilación, el tratado dice también que establece expresamente que se van a respetar los derechos laborales dentro de los territorios y no se pueden reducir estos derechos para aumentar el comercio a la inversión. Eso está explícitamente en el tratado, entonces aquí se considera como un mito. Y bueno, así también con el aumento de los precios de los medicamentos, que decías tú que estabas con la duda de si era mito o realidad, acá se establece que va a impedir, o se dice que va a impedir regular el precio de los medicamentos, pero el tratado regula o reconoce la autonomía de cada estado para proteger la salud pública. Y en virtud de estos, pueden regular los medicamentos. En muchos países el consumo mayoritario de medicamentos es de los genéricos. Hay una preocupación porque esto podría no ser así, pero insisto en que hay una disposición en que el tratado indica lo contrario. Es decir, como que el tratado dice cosas y finalmente todo es interpretativo. Pasa lo mismo como lo que pasaba otro tema con la propuesta de nueva constitución, que dice una cosa y finalmente todo se interpreta. Entonces siempre las cosas van a tener dos partes. Finalmente, entonces acá por lo menos en esta nota que está analizada por expertos en base al tratado, el tema del aumento de precios de los medicamentos, el retroceso de la protección ambiental, el impacto de los derechos laborales y la pérdida de la soberanía se trata como mito, ya que hay partes del tratado que como que dicen que no, que eso no podría pasar, pero finalmente yo creo que el tema de las side letters son como la clave aquí, porque ya finalmente, como dices tú, el gobierno no se puede dar el lujo de rechazar esto. Muy en contra podrá estar, porque se sabe que estar en contra, aunque haya del giro al centro, aunque haya parte del oficialismo que está a favor expresamente, el gobierno no puede rechazarlo. No puede rechazarlo con esto y de las side letters se está ganando tiempo para ver qué sucede, pero finalmente esto en un mes o un año o cuando sea va a tener que ratificarse, excepto que el panorama político
que quedó muy polarizado y como decías tú, es muy de oposición, el gobierno está con una aprobación muy baja, la gente dice que no ha hecho nada, que no, todo mal con Boric, que se da vuelta, y bueno, finalmente todo esto da como mucha material nuevamente, porque claro, siempre hemos sabido que las cosas que, por ejemplo, él ahora ha manifestado centro o favor, es totalmente contrario a lo que él fue como diputado. Entonces, finalmente también como que todos dicen, claro, se da vuelta, sí, efectivamente se da vuelta la chaqueta, pero también un presidente no puede llegar y hacer lo que quiere si sabe que tiene un Congreso totalmente en contra. Hay una situación política del país que está bastante crítica, sobre todo después de los resultados que todavía ni siquiera se llega a un acuerdo de un nuevo proceso constituyente. Recién hoy día se establecieron 12 puntos que salieron a la luz luego de una reunión del viernes pasado, pero todavía certezas están por ahí nomás, recién hay como a puntos clave, acuerdos, pero tiene muchos desafíos el gobierno, así que bueno, yo creo que esto podría efectivamente ratificarse en el corto, mediano o largo plazo, con puntos buenos, puntos malos, siempre hay como, hay un equilibrio, como decías tú, finalmente se va a tener que primar. O sea, ¿qué va a primar más? Pues qué perdemos y qué ganamos, y esa va a ser la disyuntiva que va a tener que enfrentar el gobierno. Y para agregar otro punto a la discusión, un punto que tú decías era que tenía todo el Congreso en contra. Yo no creo que sea tan así. Porque pasa que por lo menos, y creo que aquí donde tienen que cambiar la estrategia, porque uno de los grandes puntos que conversó el presidente cuando fue a su gira en Estados Unidos fue el TTP. Y habló con Justin Trudeau y habló con Jacinda Harden sobre este tratado. Así como, por favor, contésteme la side letter que tiene ahí al fondo, de un montón de cosas que usted tiene que hacer. Pero contésteme la side letter, por favor. Y, y creo que es una súper mala estrategia como ir a rogarle a los presidentes de los otros países que ya discutieron esta cuestión hace 800.000 años atrás, que ya tienen la cuestión aprobada y ya implementándose y va como todo sobre ruedas, y llegue Boric a pedirle un poco esto, creo que se demuestra un poco el problema que está teniendo acá en Chile. ¿Por qué no poner de acuerdo a socialismo democrático? Decir, oye, tenemos esta cuestión, esto está súper mal, y existe la posibilidad de que lo discutamos, de que cambiemos este punto, pero no nos aprueben la cuestión. ¿Por qué Analía Uriarte no hizo eso? Que era su pega, es su pega alinear a la gente. Ya tenía unos díscolos, ya tenía a Jimena Rincón que anda hablando de tontera, tenía a Matías Walker que también anda hablando de tontera, pero tenía a Lagos Weber, por ejemplo. Tienes a varios diputados del Partido Socialista que votaron a favor. Entonces, ¿por qué no se hizo esa pega? Siento que ese es otro tirón de orejas para el gobierno. Más que tendréis que estar hablando esto con Justin Trudeau y Jacinda Harden, ¿por qué no habláis con Lagos Weber? Es mucho más fácil convencer a Lagos Weber si en ese sentido está en la discusión, está el punto, está está todo porque para decir como ya convenzamos a estos tipos que podemos como llegar a un punto. Podemos ver algo, podemos establecer ciertas normas, establecer ciertos acuerdos para que esta cuestión no se apruebe y lo vemos después. Lo vemos ya más adelante como va viendo, porque por ejemplo aquí tengo la votación, aunque se ve súper chico aquí en la pantalla. No. No. Pero para poder decir más nombres de las personas que votaron a favor de socialismo democrático. Entonces, como siento que ahí donde está el tirón de oreja de todo lo que se puede establecer. Entonces, que Boric esté, primero que sea él el que esté buscando las side letters, cuando tiene una canciller, tiene al subsecretario de Relaciones Internacionales que está en contra del TTP. El subsecretario Ahumada fue una de las principales personas que se mostró contra el TTP dentro del gobierno.
Se juntó con Chile sin TLC. Y dentro de todo como se buscó que esto se terminara aprobando cuando tenía las posibilidades de poder hacerlo. Creo que eran como 5 votos los que necesitaba el gobierno como para que no se aprobara. 4 o 5 votos. Entonces como dentro de todo pudo haber buscado otra alternativa. eh, y ahí se va viendo. Aquí voy a buscar la La como votación. las votaciones para poder nombrarle y Estaba decirle como mirando, igual había harta PPD. Mira, eso. por ejemplo, PPD que votó a favor, mucho PPD también y PS que, bueno, aquí sale como gris, Son que no abstenciones, sé qué que significa voto no gris, que es abstenciones. abstenciones. Hay harto de eso, entonces, imagínate, ponte esos votos podrían haber sido en contra, eran negociables, como decía, más allá de lo que piense la persona, lo que cree que es bueno o no, eh, es negociable, pues entonces ahí tiene que ver con un poco con que esto los pilló encima, o sea, la- yo creo que no pensaron que esto se les pasó, simplemente yo creo que se los pasó, se lo tomaron encima, porque Ana Uriarte igual es una figura que ha estado bien dentro de las relaciones del mundo político, sobre todo con la oposición, que uno ve los videos y se abrazan, se saludan, celebraron su llegada. Eh, entonces, claramente hubiera podido ser una mejor articuladora y sobre todo también yo creo que articular al mismo sector dentro de todo el oficialismo como tal. Pero obviamente esa tarea no iba a ser fácil considerando que era una postura negativa totalmente, ni siquiera con la Letter, o sea, negativa total. Ahí está. Eh, por ejemplo, bueno, Francisco Buenchumilla, DC, también estaba a favor del apruebo. No, él votó en contra. Por ejemplo, José Miguel Insunza, PS, emblemático PS. Lagos Weber, tenemos a Jaime Quintana que votó en blanco, tenemos o buscar a los que Esteban Velázquez que no fue a votar, o Gastón Saavedra que no fue a votar, eh, Jorge Soria del PPD. Entonces había, había margen, había mucho margen para poder conversar, había margen para poder eh, llegar a un acuerdo y poder, por ejemplo, Pedro Araya, independiente del PPD. Entonces se pudo haber hecho más. Y siento que ahí es donde habían estado los focos del gobierno y se terminó equivocando, llegando a Gabriel Boric a conversar a nivel internacional y no la discusión acá en Chile. Entonces, si nos disculpan por haber buscado tanto esta información que debo haber tenido antes, pero creo que igual es relevante tener esta conversación de decir que el gobierno tenía que buscar los votos acá. Tenía que ver los votos acá. Como decía tú bien, Tami, llegó Ana Liu y Arte y ya, y se abrazaron y todo bacano, siendo PPD y a favor del TTP, ahí donde también el gobierno tuvo que haber tenido esta discusión. ¿De dónde nos vamos a poner? ¿A favor? ¿En contra? ¿Vamos a esperar? Porque el gobierno nunca se señaló a favor o en contra del TTP. Si bien no estaba en el programa de gobierno, ahí donde se tienen que empezar a presentar lineamientos, decir, ya, vamos y vamos. Y ahí vamos, y ahí se va viendo dónde se coloca. Pero siento que, como característico un poco que se decía de Gabriel Boric, amarilló. No estuvo en ninguno de los dos lados por esto mismo, porque está en una crisis de decir qué podemos hacer y qué no. Qué nos van a permitir hacer y qué no. Y ahí donde con esto damos pie al siguiente tema, producto que no se está colocando tampoco no me gusta decir como esto no se puso los pantalones, pero le está faltando autoridad o tener claros los lineamientos respecto a las designaciones de sus autoridades en diferentes cargos públicos con hartas críticas
con las redes sociales de lo que sucedía anteriormente. Tenemos que, por ejemplo, se cayó la designación del subsecretario Cataldo a la subsecretaría del Interior, producto que se haya mostrado en contra de Carabinero y cómo alguien se le iba a ocurrir colocar a alguien en contra de Carabinero y más encima un comunista en el subsecretaría del Interior. Y aquí pasa lo mismo con el nombramiento que fue en abril del director de Metro. Tami, ¿qué sucedió con Nicolás Valenzuela Ley? Así es, el actual director ya de Metro de Santiago llamó a evadir para el 18 de octubre. Él mientras estaba en Barcelona dijo en un Twitter, evadir, no pagar, otra forma de luchar. Hashtag evasión masiva. Esto lo escribía desde Barcelona y él mientras tanto estaba participando en este contexto 18 de octubre en movilizaciones por allá en Europa cerca del consulado de Chile. Entonces esta publicación comenzó a circular durante la mañana y alcanzó una rápida notoriedad y una avalancha de críticas de los usuarios de Twitter, que siempre Twitter es el que levanta ahí todas las polémicas. Siempre sale un tweet de alguien y ahí muere su designación o lo que sea. Y bueno, ahí, bueno, como siempre, Jimena Rincón ahí dijo que en Chile al gobierno le sale más de 6 millones pagar a un director de Metro de Santiago, que se vestía de octubrista y que desde Barcelona hacía un llamado a evadir el propio metro. Gratis es no llamar a la violencia por su nombre. Esa fue la principal polémica de este arquitecto de la Universidad Católica que hoy día asume como director de Metro, que él se define como académico rancagüino en Santiago, es de origen rancagüino, pero él borró este tweet, eh, pero bueno, dijo que había tenido un ataque de bots de ultraderecha que estaban tratando de decir que es violentista por sin torniquetes, eh, pero finalmente, claro, ahí está el tema, como que finalmente en lo concreto, hablando de hechos concretos, él ocupó una consigna que fue en ese periodo muy levantada por los estudiantes, que fueron las evasiones, pero no necesariamente llamó a romper el metro o a quemar el metro, que fue la crisis que provocó en el metro de Santiago, donde las estaciones quedaron destruidas, pero fueron por otro tipo de situaciones. Por decirlo así, estoy refiriéndome a que el tuit en concreto, las palabras que dice, él no está llamando a la violencia directamente, pero efectivamente esto se puede interpretar de diversas formas, porque en ese tiempo toda esta ola de movilizaciones generó, bueno, quema de metro, los torniquetes, podemos decir que, por ejemplo, hay hoy día un profesor todavía detenido, creo que todavía está detenido, el que No, creo que ya está pudo libre. romper el Creo que ya torniquete, está no sé si libre. habrá salido. Creo que ya está libre. Ya, Lo voy a ahí lo vamos a corroborar. confirmar en un ratito, pero bueno, un poco del currículum de este nuevo director de Metro de Santiago. Yo creo que no sé nunca un director de Metro había sido como noticia tan, tan importante. Nicolás Valenzuela, que se define su sitio oficial como urbanista popular, es arquitecto de la Universidad Católica, magíster en desarrollo urbano de la misma universidad y magíster en desarrollo de estudios de la Universidad de Cambridge. También es doctor de la Land Economy de la Universidad de Cambridge y fue nombrado en el directorio del Metro, un cargo de confianza del presidente de la República, el 25 de abril pasado junto a Guillermo Muñoz Senda, Marcela Munizaga Muñoz, Susana González Leiva y bueno, otros nombres que son muy difíciles de pronunciar. Así que bueno, señaló que es un honor y una tremenda oportunidad poder seguir realizando este trabajo que tiene como urbanista para influir a través de su visión y su capacidad en la junta directiva del metro. Y bueno, luego tras todas las críticas que salieron por este tweet, el gobierno lo respaldó directamente diciendo que no iban a dar pie atrás, no va a retroceder con la designación de Nicolás Valenzuela. Lo que bueno, ahí, como dices tú, quizás no es muy bonita frase, pero por lo menos se puso un poco los pantalones eh, en no sacarlo inmediatamente, porque obviamente hay que tener un poco de orden también, si el gobierno también tiene que empezar a tomar muchas decisiones porque ya está cediendo mucho. Y cómo respondió Nicolás Valenzuela, él dijo que no ha alentado ningún tipo de daño tampoco, o sea, señaló actualmente que dijo que están descontextualizando un tuit publicado en un momento complejo para Chile, no corresponde descontextualizarlo. Así que bueno, ahí está la polémica, tenemos la mirada del gobierno, tenemos la mirada de la oposición y tenemos la mirada también del propio actual director del metro, Nicolás Valenzuela.
Respecto a la situación del profesor de San Joaquín que destruyó este torniquete, estuvo 56 días tras las rejas, según consigna Vergara 240, con un perfil escrito por nuestro amigo Nicolás Díaz. Así que Ah, saludos para él si es que nos está escuchando. Aquí citamos su trabajo, donde se le hizo un perfil a este profesor, que estuvo 56 días tras las rejas, pero ahora está en libertad. Respecto al tema de Nicolás Valenzuela, los datos están sobre la mesa y la Tami lo señaló todo. Siento que hay que también tener la visión un poco de quién queremos dentro de nuestros cargos públicos. Hay que recordar que Chile no es la panacea. No es la panacea. Hay muchas instituciones con muchas falencias, por supuesto. Y siento que el ojo crítico es una virtud muy grande al momento de estar en el cargo. Si uno no es crítico con lo que uno hace, ¿quién lo va a hacer? Y yo siento que el ser crítico, por ejemplo, con Carabineros, en el caso de Nicolás Cataldo, o en el caso de Nicolás Valenzuela, con el Metro de Santiago, que es un estudioso del metro, la Federico Santamaría lo colocó en su perfil, es decir, el estudio Metro de Santiago, y se lo sabe el rey del derecho, el de Santiago, lo comparó con el de Medellín y con otras partes del mundo más. Entonces, siento que el ser crítico no quita de que quieras destruir la institución. Yo encuentro que sobre todo en el caso de Nicolás Valenzuela, creo que es la persona que más quiere que el Metro de Santiago crezca, se transforme. Que no sea el punto de llegar a decir tenemos que evadir esta cuestión porque están subiendo los precios. Entonces siento que hay que recordar que el gobierno uno lo elige por ideología. Escoge una ideología, escoge también las personas que van a estar ahí, escoge perfiles, escoge formas, escoge conglomerados, que no descubrimos no se descubrió la pólvora con decir como, oye, es que la gente del gobierno está a favor del estallido social. Sorpresa, obviamente van a estar de acuerdo. Si defendieran a la gente que estuvo en las manifestaciones en la calle y fueron los principales impulsores de, de los cambios dentro del Congreso Nacional que llevó a este acuerdo constituyente, que para mí es el gran logro del estallido social, sea cual sea el resultado que tenga actualmente la Constitución, sea una nueva o una retrasada, pero ya se cambió la Constitución del 80, ya nadie está pescando ese documento, tiene un quórum súper bajo, es decir, se puede reformar al rey y al derecho si es que quieren. Entonces ya tenemos una desconstitución que tiene que terminar en un acuerdo constituyente nuevo. O realmente nos vamos a ir al carajo. Entonces como hay que tener esa visión y no es ninguna sorpresa que el gobierno o la gente de gobierno va a estar en contra de las cosas que están sucediendo. Por supuesto que sí. Y creo que ahí es donde el gobierno se tiene que mantener firme porque por algo lo escogieron. Y creo que sin el estallido social, obviamente, se hubiera mantenido un gobierno, por ejemplo, de concertación, se hubiera mantenido un gobierno de derecha, y no se hubiera llegado hasta este clivaje un poco ultraderecha con José Antonio Cast y una izquierda democrática como la de Gabriel Boric. Entonces, sin el estallido social no tenemos esa situación. Yo encuentro que sin estallido social Jimena Rincón sería presidenta, o la misma Yana Proboste podría ser presidenta, o Sichel. Creo que también se hubiera concentrado todo ahí y no tuviéramos tenido ni a Boric, ni a Cast, ni a Franco Parisi en estas tres primeras posiciones. ¿Por qué? Porque está este disgusto ante la institucionalidad. Y siempre hay que tenerla en consideración. Por ejemplo, no nos sorprenda un poco que bueno, como vamos, no me sorprendería ver a Franco Parisi en una segunda vuelta. No me sorprendería. Entonces, con un poco con esa visión de ver, un poco de decir, oye, ¿sabéis que fue acusado de violencia sexual? Se sabía. O que estaba a favor, por ejemplo, de la tenencia de armas. Entonces, como no nos sorprendamos con esas cosas, a pesar de que se contradigan, por ejemplo, apuntar hacia el otro lado. Leía a Mayorga, a Rodrigo Mayorga, que lo citamos mucho en este programa,
que hablaba como un poco de que si bien se hablaba de los tweets de, por ejemplo, gente de izquierda, ¿por qué no hablamos con la gente que se sacó fotos con Pancho Malo? O por ejemplo con lo que también lo leí, con las personas que tienen tweets defendiendo a la dictadura. Por ejemplo, Felipe Ward, que hablamos con él, hablamos de él cuando fue el cambio de gabinete, que él iba a pasar a ser subsecretario o iba a ser ministro del Interior, y terminó pasando a ser Sexpress porque había salido este tweet de que hablaba que ni siquiera había sido un tweet, había sido una declaración mucho más descarado. Había sido una declaración en un libro sobre que el Museo de la Memoria era un cajero automático. Entonces, como esas declaraciones creo que también tienen que ser criticables, y creo que es mucho más criticable que una muestra de intenciones de un movimiento social que se entiende en un contexto. Y esto de que Jimena Rincón, que primero le estamos dando mucho micrófono en los medios de comunicación tradicionales a Jimena Rincón, como por favor basta. Eh, Nosotros lo nombramos porque podemos decir que está hablando cabezas de pescado, como que de verdad está exagerando mucho las cosas, y obviamente se va a posicionar como candidata presidencial del Partido Demócrata. Entonces, como, ojo, ojo ahí también como con esta centro izquierda, muchas comillas de la centro izquierda racista, que, que dentro de todo yo siento que no va, como que ya está llegando a un extremo populista que no me está gustando. No me está gustando con esto de decir como no, los violentistas de como Nicolás Valenzuela, ya basta, ya basta. Sí, obviamente pueden hacer cosas muy criticables, y a pesar de que también yo lo voy a seguir insistiendo y lo voy a seguir diciendo, si es que este programa sigue en 4 años más, lo voy a seguir insistiendo. Evelyn Matei se está posicionando como candidata presidencial, y al mismo tiempo está saliendo con Nicolás Cataldo y abrazadito, decir como Nicolás Cataldo es un amor de persona. El multiverso. El multiverso de decir es un amor de persona, es muy simpático y podemos llegar a acuerdos. Y esto es ser republicano. Entonces, como señores de la derecha, vamos por ese lado, como se pueden llegar a acuerdos entre con los comunistas que tanto desprecian por ser comunistas. Obviamente no nos dio tema, y lo más posible que lo conversemos en algún momento, cuando ya llegue el momento, con el caso Carol Cariola, que, que también yo siento que se les hace un sesgo un poco por el partido. Se le hace mucho sesgo por el partido, y por algo no está saliendo de la discusión el tema de que sea presidenta de la Cámara. Entonces, hartas cosas van a cambiar, y lo más posible es que lo conversemos el lunes ese tema, o cuando ya pase un poco esto del TTP-11, que fue la discusión de esta semana, y se haga este cambio de la presidencia de la Cámara. Pero eso, no sé qué opinas tú, Tami, respecto al pasado, de que si es criticable o no que se tomen los tweets del pasado, y sea inhabilitante para que una persona tome un cargo público. Creo como decía yo, creo que es un poco ilógico. Mm, Mira, yo creo que es paradójico igual, porque es como que justo calza el cargo. Ponte en el caso de Nicolás Cataldo, había estado criticando muy fuerte a Carabineros, y justo el ministerio al que iba, o sea, hubiera sido el ministerio de, no sé, estoy inventando, de ciencia o de desarrollo social, O por ejemplo que está que lo ahora postularon. en educación. ¿Cómo? Está en una subsecretaría a cargo del Ministerio de Educación. Claro. Por ejemplo, está en ese cargo. Entonces, quedó en ese cargo finalmente. Sí. Eh, Ahora voy a Como buscarlo que ese para... tweet no era tan influyente. Yo, si no me acuerdo, quedó en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Sí, tenéis toda la si no razón. me equivoco. Tenéis toda la razón. Nicolás Ya, Cataldo es... Chan, 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 chan. A la subdere, sí. sí. Claro, efectivamente, entonces, en ese caso, si él inmediatamente hubiera sido nombrado ahí, ese tweet pierde, pierde importancia. O sea, por decirlo así, es cuestionable, es criticable, pero justo en su caso estaba directamente trabajando con las personas que poco menos por los tweets ahí era odio. O sea, no sé tanto odio, tendría que repasar los tweets, pero me acuerdo que eran tweets muy, muy intensos. Entonces, como que no calzaba por ni una parte. Entonces, en ese caso,
lo más sano era como sacarlo de ahí. Pasó lo mismo con Piñera, por ejemplo, con el de ministro de Bienes Nacionales, si no me equivoco, era un ministro que era muy poquito desapercibido, pasaba muy desapercibido y había tenido unos tweets que igual eran muy condenables, pero finalmente Piñera sacó otro, que también había salido otros tweets con el cambio de gabinete, y él lo dejó, porque los tweets como que en su ministerio no le afectaban nada. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Justo en el caso de Nicolás Valenzuela, su tweet era sobre el metro. Entonces, como muy paradójico que una persona que diga que va a dar el metro llega al directorio del metro. Porque, obviamente, mira, poniéndome como en la mente de él a personas que están criticando esto, es decir, como ya llega otro estallido social, pasa todo este tema de la evasión y va a salir Nicolás Valenzuela diciendo que evadir es una forma de luchar y que va a dejar que todo se vada. Entonces, yo me imagino que ese es como el cuestionamiento que se hace frente a este nombramiento, pero yo creo que en este caso, por lo menos con el directorio del metro, como dices tú, en esta persona siento que es un experto y un experto que está muy trabajado y muy instruido para que esto crezca más, porque Metro de Santiago de Chile es un metro que está a un mayor nivel, yo diría que a muchos metros de otros países y países desarrollados. Eh, entonces, es una persona yo creo que está preparada académicamente para enfrentar este desafío y pese a que es un cargo de confianza, creo que tiene todas las aptitudes para poder hacerlo y obviamente en ese, yo creo que hubiera sido mucho más cuestionable que hubiera sido un tweet que incitara como de lleno a la violencia. Ahí yo creo que la cosa como que cuando son tweets de esa forma, aunque son tweets del pasado, uno tiene su historia pasada, cuando no está en un cargo público, todos en algún momento van a llegar a nuestras publicaciones, quizás de Facebook o de cualquier red social o de TikTok, que van a decir, oye, mira, ella está haciendo este cargo y no sé qué. Y mira lo que decía antes, es normal, todos tenemos un pasado. Donde yo creo que sí debe tomarse en cuenta es cuando son declaraciones que van en contra en temas muy graves, como dichos de violencia, o podemos hablar como, por ejemplo, es cuestionable si una persona hace alusión a la dictadura. Esas cosas yo creo que si bien no podemos generar un parámetro porque son redes sociales, sí como que siempre van a afectar en las decisiones, por lo menos de las personas que son nombradas como designadas, porque votación popular es decisión de la gente. El tweet se conoce, la gente decide si va o no va, pero cuando son designaciones de cargos directamente desde el presidente, o ponte que haya ponte que un ministro de la Corte Suprema que es nombrado directamente, tenga un tweet que sea deplorable o condenado totalmente con violencia o con derechos humanos, no, como que no calza. Entonces, en ese caso yo creo que siempre va a ser mirable y cuestionable cuando es como designado y tiene alusión como a cosas que sean violentas y todo eso. Pero cuando hay votación popular y es decisión de la gente sabrá y no se puede hacer mucho más. Entonces, en este caso, yo creo que es un académico que está preparado para ejercer este desafío sin duda. Y por lo mismo el gobierno le ha dado el respaldo suficiente, porque la declaración o el tweet no era un tweet gravísimo, por decirlo así. Era una consigna que finalmente utilizó, yo creo que toda la izquierda, y actualmente está en el En el gobierno, gobierno. diputados, todos lo utilizaron como de forma transversal. Así que no creo que sea tan cuestionable para hacer de esto una tragedia. No llega a ese nivel por ahora. Eso no llega como a para destituirlo. Sí. Como se ha pasado en otras ocasiones, que es como si. Un punto que también me quedó dando vuelta de lo que dijiste es un poco esto de la responsabilidad ciudadana. Como tú sabes la persona que tú estás escogiendo. Pero el tema es que muchas veces no sabe. Por ejemplo, obviamente es súper trampa utilizar este personaje porque obviamente lo voy a encontrar en las yayas. Por ejemplo, Gonzalo de la Carrera. Que tiene unos tweets súper demorables como de verdad haciendo alusiones sexuales, como que sale un poco este jovencitas primer anal, como de ese calibre habla Jorge eh, Baradit también. Jorge Baradit, ¿verdad? Sí. Hablando uno de la izquierda, Jorge Baradit, Johannes Kaiser. Entonces, como todos estos personajes que están en el poder, o estuvieron en el poder, y también sabíamos, pero ahí están, y ahí los escogimos, y ahí lo decidimos. Eh, pero
pero al mismo tiempo también cae como esto de, oh, no lo sabía, o a pesar de eso, sigue defendiendo mi interés y mi forma. Entonces, es extraño, extraño sobre todo que igual es un hecho sin precedentes, porque debe ser, tomemos Piñera o 2 en adelante, donde Twitter es una herramienta de discusión y opinión pública sumamente importante. Eh, y de todos los espacios y de todas las formas. Y ahí es donde va la crítica también, así como, ya, pero si sabéis que tenías esos tweets, bórralo, o cuando ya llegaste a un cargo público, archiva todo, ten 2 cuentas, eh, pero no sé, ahí donde está como, si es que, por ejemplo, tú como autoridad sigues teniendo opinión, o sigues, o lo que por ejemplo me acuerdo que conversamos siempre mucho con la Vane, que era el presidente es el presidente de todos los chilenos, de los que piensan como él y como los que no. Entonces, ¿dónde se plantea la balanza? ¿Dónde se mueve la balanza? Y como tú bien decías, el evadir no pagar, o grande los cabros, con toda la revolución ahí, que sin ellos no cambia Chile, sin ellos esto no funciona, o sin, sin ellos no tenemos una convención escogida democráticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Llega a este otro punto. Entonces, entonces es un punto a discutir un poco el uso de las redes sociales. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando un podcast sobre, por ejemplo, el uso de la imagen propia en redes sociales. Ujú. Y que la delegada presidencial Constanza Martínez, antes del concierto de Daddy Yankee, del primer concierto, hizo un TikTok mostrando todos los efectivos policiales que estaban disponibles para la cuestión, toda la seguridad que iba a haber para el concierto, y ya sabemos cómo terminó. Eh, entonces, bueno, para los que no sabían y están debajo de una piedra, como hubo... se colaron 4.000 personas, hubo guardia herido, hubo un conflicto masivo respecto al ingreso del concierto de Yankee en su primer día. Y ahí donde se te critica tu imagen, puedes decir como ya, saliste como ya, hice con la fotito ahí, con el TikTok bailando, pero no funcionó. Entonces, es rara la política en tiempos de redes sociales. Es rara y es complicado porque finalmente, como dices, internet, tú subes algo y nunca desaparece. No O sea, perdona. puedes borrar, pero es que siempre va a quedar por ahí algo. Siempre, siempre eso no lo desaparece. Así que para nuestro futuro, yo creo que tenemos que tener cuidado con las redes sociales, No, porque después ya imagínate trabajamos en algún cargo público, fuimos buenos muerte. con todo lo que hemos dicho en el programa, fuimos súper buenos. Ya somos muertísimos, yo Ya creo. No, estamos no súper podríamos, muertos. no podríamos. No va a poder ser parte de ningún gobierno. No, ya fuimos súper buenos. Sí, no, podríamos. Así como, no dejaba a nadie sin criticar en este programa, así que no. De No, más. ponte, ser asesores de Franco Parisi. No, periodistas Uh. de Franco Parisi. Yo escuchar un programa, Bueno, a mí despedido. me pasó prácticamente, como me tocó entrevistar a Franco Iris un montón de veces y después está ahí nuestro video con Ya, más visitas y más comentarios detestándonos. Detestando al partido de ¿verdad? nuestros amigos del partido de la Sí, gente. Pero nosotros lo vimos desde antes, que no confiáramos en el partido de sí, la gente. lo sabíamos, lo sabíamos. Pero bueno, también ya estamos finalizando el programa del día de hoy. Eh, Muy interesante con todos estos hechos que ocurrieron. Y agradecemos que hayan llegado hasta el final. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del programa. También palabras de cierre, conclusiones, algo que decir, gente que saludar. No, palabras de cierre. Por favor, ¿cuándo van a parar las polémicas? Ya mucha polémica, por favor. Tiempo de paz es necesario por ahora. Llegar a acuerdo en el Congreso, no sé, ya, por favor, cálmense, relájense un poco todas las tensiones. No seamos tan catastróficos y, bueno, ojalá sea una buena semana nomás para todo. Creo que no sé si viene algo importante políticamente. Esta semana como que está un poco tranquila.
Se encuentra que salió estos puntos del acuerdo, que salió esto de Pancho Malo, que estuvo en la Que mesa va a ir a paralela, una que está en la junta, mesa está paralela, invitado a una reunión paralela. sí, del proceso constituyente. Entonces, y la discusión de la presidencia de la Cámara, que creo que va a ser lo más relevante, que debe acontecer dentro de estas semanas. Y, ¿qué más? Bueno, otras cosas a estar atentos, los próximos partidos que sí se pueden armar. Esta semana renunció Claudio Rego a la ADC, y ahí vamos a ver si se va a ir a los amarillos o se va a ir al Partido Demócrata, que son dos ya proyectos de partidos que vamos a ver próximamente en el Congreso, uno con más fuerza que otro. Los amarillos tienen cero representación en el Congreso, y por lo menos el Partido Demócrata tendría ya a Matías Walker y a Jimena Rincón. Y si se va a Claudio Rego, también lo tendría en una gobernación. Y la gobernación con más gente, como la gobernación de la región metropolitana. Mm. Pero eso lo vamos a estar atentos para la próxima semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenía pensado hacer algo del TTP para subirlo también a nuestras redes sociales, para que nos sigan ahí en Radio F5, Radio.f5 en Instagram, Radio F5 en Facebook, y también en nuestras plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast y YouTube. También seguirnos en Twitch como twitch.tv/Radio F5, donde estamos en vivo todos los lunes y los miércoles a las 8:30 de la noche con este programa de actualización del medio, donde ustedes pueden comentar, donde podemos hacer una discusión cada vez más bonita con el crecimiento de nuestra comunidad. Muchas gracias, Tami, como siempre, por haberme acompañado, y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Actualizando el Medio. Adiós. Adiós.